El chico que padecía parálisis cerebral llegó cojeando al hospital para visitar a su madre, pero en el instante en que abrió la puerta de la habitación, se quedó completamente paralizado. Resultó que su madre no estaba enferma, sino que había dado a luz a una niña sin decírselo. Al ver a la bebé envuelta en mantas, Jack extendió la mano con mucho cuidado. Solo quería acariciar suavemente la cara de su hermana. Sin embargo, su madre corrió de inmediato hacia él. Pensó que Jack iba a hacerle daño a la bebé y lo apartó de un empujón. Jack se quedó allí inmóvil, sin entender qué había hecho mal. Los dos eran hijos de la misma madre, pero la llegada de la niña llenó la casa de alegría, mientras que él parecía, desde que nació, alguien que no era bien recibido. La abuela observó todo en silencio. A diferencia de su madre, ella nunca se alejó de Jack por su discapacidad. Al contrario, siempre lo consideró la persona más valiosa de su vida. Con el paso del tiempo, Jack fue comprendiendo poco a poco que su existencia parecía ser una carga para la familia. Más de una vez subió solo a la azotea, pensando en acabar con su vida, pero cada vez su abuela lo encontraba a tiempo. Ella siempre permanecía a su lado con paciencia, y poco a poco lograba llevarlo de vuelta a casa. Debido a su condición física, su madre nunca le celebró un cumpleaños. Por eso la abuela siempre se las arreglaba para hacerlo a escondidas, y le organizaba una fiesta bajo una tenue luz. Todos cantaban juntos el cumpleaños feliz, y Jack simplemente sonreía en silencio, porque solo cuando estaba con su abuela y aquellos viejos amigos, dejaba de sentirse diferente a los demás, y tampoco tenía que soportar miradas extrañas por su discapacidad. La abuela también solía acompañarlo a pasear en autobús. Aunque tenía dificultades para moverse, cuando vio a una mujer embarazada con un bebé en brazos, se levantó igualmente para cederle el asiento. Justo en ese momento, el conductor frenó bruscamente. Jack perdió el equilibrio y cayó al suelo. Lo peor de todo fue que el conductor ni siquiera se preocupó por él. Al contrario, no dejó de criticarlo, diciendo que personas como él no deberían viajar en autobús. La abuela se acercó furiosa para reclamarle, pero Jack la detuvo suavemente y le susurró que estaba bien. Gracias al cariño incondicional de su abuela, Jack fue recuperando poco a poco la confianza en sí mismo. No quería depender de ella para siempre, así que, sin decir nada a su familia, fue solo a buscar trabajo en una cafetería. Aunque la abuela seguía preocupada por él, solo podía observarlo desde fuera en silencio. Cuando vio a Jack esforzándose al máximo para demostrarle al encargado que también podía trabajar como cualquier otra persona, los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Y cuando supo que lo habían contratado, abuela y nieto se abrazaron emocionados, como si por fin hubiera aparecido una nueva esperanza en sus vidas. Jack incluso se matriculó en secreto en una escuela de formación docente, pero cuando su madre lo descubrió, solo recibió desprecio y burlas. Ella no podía creer que alguien que apenas podía caminar soñara con convertirse en profesor. Incluso se burló de él directamente, preguntándole qué escuela aceptaría a una persona discapacitada. Cada una de sus palabras hirió profundamente el corazón de Jack. Su madre incluso le dijo que ese era su destino, como si desde el día en que nació, su futuro estuviera condenado al fracaso. Al día siguiente, la cafetería se llenó de periodistas. Todos querían entrevistar al camarero discapacitado y convertirlo en un ejemplo de superación. Al mismo tiempo, Jack también escuchó los comentarios que sus compañeros hacían a sus espaldas. Fue en ese momento cuando comprendió por completo la realidad, el trabajo y la dignidad que creía haber conseguido con esfuerzo. En realidad provenían más de la compasión y el aprovechamiento de los demás. Esa misma noche, al regresar a casa, tomó los turrones que había preparado con sus propias manos y empezó a metérselos en la boca desesperadamente, como si quisiera castigarse a sí mismo. Al final incluso se tragó también los envoltorios. La abuela se asustó muchísimo al verlo y corrió de inmediato para salvarlo. Mientras tanto, la conciencia de Jack empezó a desvanecerse poco a poco y los recuerdos del pasado comenzaron a aparecer en su mente. Cuando era niño, una vez se escondió dentro de una maleta y por accidente escuchó una conversación entre sus padres. Incluso su propio padre pensaba que si él no hubiera nacido, la familia viviría mucho mejor. Fue entonces cuando Jack lo entendió de verdad, que para sus padres, él siempre había sido una carga. Por eso estudiaba con todas sus fuerzas, solo para obtener buenas calificaciones. Asistía a clases de prueba para observar a los profesores, intentando demostrar que él también podía ser maestro. Ya había dado todo de sí, y había hecho todo lo posible para dejar de ser una carga para su familia. Pero por mucho que se esforzara, nunca conseguía el verdadero reconocimiento de su madre. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaba acostado en una cama de hospital. Durante la reanimación, los médicos le practicaron una traqueotomía y perdió temporalmente la capacidad de hablar. Su madre permaneció todo el tiempo junto a su cama. Al ver que su hijo había sobrevivido por poco, no podía dejar de llorar. La enorme culpa terminó por derrumbarla por completo y finalmente confesó aquel secreto que había ocultado durante más de 20 años.